Buenas tardes, mi nombre es José Gerardo Gaitán y vamos a hacer una actividad para poder saber cómo la seguridad informática puede ser nuestro aliado para prevenir ataques a nuestras redes, ya sea laborales o domésticas. Comenzamos. Iniciaremos con la introducción de los temas que abordaremos y cómo en el inicio de las décadas de la existencia de las redes en las computadoras fueron principalmente utilizadas por investigadores universitarios, el cual lo utilizaban para el envío y recepción de correos electrónicos entre propios empleados corporativos para así enviarse información y empezar a trabajar. En estas condiciones, la seguridad no recibió mucha atención, pero ahora, cuando millones de personas normalmente utilizamos las redes para realizar transacciones bancarias, compras en línea, declarar nuestros impuestos, hacer compras, pagos, una infinidad de actividades que realizamos ahora en nuestra red, por lo cual la seguridad en las redes aparece en el horizonte como un problema muy potencial, ya que ahora normalmente todos nuestros datos pueden estar expuestos en la red, por lo cual abordaremos como la seguridad en las redes desde varios ángulos y así estar preparados y mejor conociendo las vulnerabilidades que pueden tener nuestras redes. Señalaremos también los peligros que podemos tener, así como que estudiar varios algoritmos y protocolos que nos pueden ayudar a que nuestras redes sean un poco más seguras. También la seguridad es un tema amplio que cubre una multitud de riesgos. En una forma más sencilla, la seguridad se ocupa de garantizar que los curiosos no puedan leer o peor aún modificar mensajes dirigidos a otros destinatarios, por lo cual tenemos que poner mucho énfasis en estos puntos. También tienen que ver con la gente que intenta acceder a nuestros servicios, ya sea a nuestra red, a nuestra empresa, a nuestro negocio. También tiene ciertas consecuencias para personas que quieren ingresar a nuestros servicios y pueden causarnos mucho daño. La seguridad también se ocupa de un problema en la captura y reproducción de mensajes cuando enviamos, recibimos información para que estos sean legítimos y no tengamos alguna fuga o malintencionado en nuestras redes. La mayoría de los problemas de la seguridad intencionalmente son por gente maliciosa que intenta ganar algo o hacer daño a alguien, así como algunos de los tipos de transacciones más comunes. Todo esto queda claro que hay una lista segura de red que comprende mucho más para poder actuar y prevenir ciertos errores en nuestros programas que pueden ser en nuestro hardware o nuestro software, ¿no? Por lo cual les invito a que le dediquemos un poquito de tiempo, ya que esto nos va a ayudar mucho a saber cómo mantener y estar preparados en nuestros sistemas de una manera más actualizada. Empezaremos con la criptografía, que es la seguridad de las redes que pueden dividirse en términos generales en cuatro, que están interrelacionadas entre sí, como es la confidencialidad, la autentificación, el no repudio y el control de la integridad. Y por decirlo, la confidencialidad consiste en mantener la información fuera de las manos de usuarios no autorizados. Esto es lo que normalmente viene a la mente cuando la gente piensa que la seguridad de redes necesita una autentificación en la cual se encarga de determinar quién está hablando antes de revelar alguna información dedicada a hacer este trato de negocio, ¿no? El no repudio se encarga de las firmas, como comprobar que sea realmente la persona. Y por último, cómo asegurarnos de que un mensaje recibido realmente fue enviado y no algo o alguien, una persona maliciosa, pudo haber modificado o alterado la propia información que queremos enviar, ¿no? Todos estos temas como confidencialidad, autentificación o repudio y control de integridad son pertinentes en términos de sistemas tradicionales, pero en algunas diferencias que se tienen son muy importantes, ¿no? Ya que todo esto manejan mucha información o documentos, por lo cual tenemos que tener todo esto muy bien mapeado. En la capa de enlace de datos, los paquetes de una línea de punto a punto pueden encriptarse cuando se envíen desde una máquina y desencriptarse cuando lleguen a la otra. Los detalles
pueden mantenerse en la capa de enlace de datos sin necesidad de que las capas superiores se enteren de ello, ¿no? Sin embargo, esa solución viene abajo cuando los paquetes tienen que atravesar varios enrutadores. Cuando van entrando entre un enrutador y un enrutador, cuando uno envía la información, todo esto, lo malo, entre comillas, es que se desencripta. Entonces, para que lo pueda convertir y enviarlo a la siguiente capa o al siguiente enrutador, ¿no? Además, no se contempla que algunas sesiones estén protegidas. Por ejemplo, aquellas que comprenden compras en línea mediante una tarjeta de crédito. Unas te dicen que sí están protegidas y otras pues no se hacen responsables. No obstante, la encriptación es un enlace, por lo cual se tiene que tener este método para poder asegurarse que todo va bien acorde encriptado y no pueda ser alterado por personas malintencionadas. En la capa de red puede instalarse firewall para mantener adentro los paquetes o de una medida más alta en la seguridad, en la IP, también funciona en esta capa. En la capa de transporte también pueden encriptarse conexiones de extremo a extremo, por decirlo, procesos para lograr una máxima seguridad y poder tener un mejor control, ¿no? Por último, los asuntos como la autentificación de usuario, el no repudio, solo pueden manejarse en la capa de aplicación. Y con esto también podemos distinguir, por decirlo a personas, entre un documento, una fotocopia. Con frecuencia esto es muy importante, ya que podemos avalar que estén bien todo lo que firmamos, lo que nosotros mismos, que tengan nuestras firmas, nuestros sellos, para que todo esto podamos decir si está bien o no lo aceptamos, ¿no? Que es lo que hacemos cuando firmamos documentos. Por eso esto es muy importante también. Y por decirlo, también de ahí nos vamos a conocer un poquito más la criptografía, que proviene del griego y significa escritura secreta. Tiene una larga y colorida historia que se remonta a miles de años. Los profesionales hacen una distinción entre cifrados y códigos. Entonces, un cifrado es una transformación de un carácter por carácter o bit por bit, sin importar la estructura lingüística del mensaje. En contraste, un código reemplaza una palabra con otra o un símbolo. Los códigos ya no se utilizan tanto, aunque tienen una propia historia, ¿no? Entonces, también en la introducción a la criptografía hasta la llegada de las computadoras, una de las principales restricciones de la criptografía que se tenían era la capacidad del encargado de encriptar para poder conocer cuál era el mensaje que se estaba enviando y poderlo codificar y transformar, hacer las modificaciones necesarias para hacer esa transformación. Con frecuencia, es un campo de batalla un poco ríspido, porque pues antes se tenía que saber qué se quería decir y el destinatario tenía que saber cómo desencriptar esa información. Una restricción adicional ha sido esa dificultad para cambiar rápidamente, por lo cual todo esto se debe a mejorar los sistemas para poder tener mejor encriptación de información. Los mensajes por encriptar son conocidos como texto llano, en los cuales podemos transformar cierta información y poder parametrizarla y mandarlas en clave, por decirlo así. El resultado del proceso de encriptación, conocido como texto cifrado, se transmite a continuación muchas veces por mensaje o radio. Con esto podemos decir que la persona a la que estamos tratando de enviar no sabe hasta que lo recibe y puede tener su texto cifrado, y hasta que pueda llegar a recibirlo puede desencriptarlo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tengamos ciertas medidas de seguridad, ya que en ocasiones un intruso no solo escucha nuestro canal de comunicación, sino también puede llegar a alterar nuestros mensajes reproducidos y inyectar propia información para poder hacer daño o manipular cierta información para que así llegue a su destinatario.
el arte de descifrar los mensajes, que es el criptoanálisis, y el arte de crear cifrados, que es la criptografía, se conocen en conjunto como criptología. Una regla fundamental de la criptografía es que se debe de suponer que el encriptador conoce el método general de encriptar y desencriptar para que pueda usar y tener esta información. En otras palabras, el criptoanalista debe saber con detalle cómo funciona el método de encriptación y desencriptación para reducir el esfuerzo para desencriptar ese mensaje y poder saber qué quiere decir, ¿no? Entonces, por eso es importante tener toda esta información donde se tiene el texto llano y poder trabajar con ellos. Entonces, también tenemos la criptografía cuántica, la cual nos ayuda para poder tener una solución a problemas de transmisión o relleno de una sola vez en nuestra red y previene que así se tenga un problema inverosímil, y por eso la mecánica cuántica es una área experimental para poder hacer pruebas iniciales con envío de informaciones aleatorias y así perfeccionar y eficientear mucho el tiempo de traslado para que la criptografía utilice cierta capacidad de rellenos de una sola vez, de un solo uso, y poder saber cómo funciona, y descubriremos un protocolo llamado BB84 que se debe a su nombre, a sus autores y a su año de publicación, que son de Benedett y de Brassat en el 84. Entonces la criptografía cuántica se basa en el hecho de que la luz viene de un pequeño paquete llamado fotones, los cuales tienen algunas propiedades peculiares. Además, la luz puede polarizarse al pasar a través de un filtro polarizado, es decir, un flujo de fotones a través de un filtro, y puedan emergerse en él polarizando las direcciones del eje del filtro. Por ejemplo, el segundo filtro polarizado de la luz que emerja puede proporcionar el cuadrado del coseno del ángulo entre los ejes. Si los ejes son perpendiculares, no pasa ningún fotón. Entonces, por eso es importante conocer cómo trabaja la orientación absoluta de los dos filtros, no importa solo el ángulo entre los ejes. Y por decirlo, en este caso se tienen dos principios criptográficos fundamentales, que son la redundancia y la actualización, ¿no? Por eso hay que conocer cómo trabajan, cómo funciona la criptografía cuántica. Entonces, en resumen, con esto nos damos que la criptografía es un término derivado de las palabras griegas criptos, que significa escondido, grafen, que significa escribir, hablando de la seguridad informática, que es el conjunto de las técnicas matemáticas que permiten diseñar dispositivos capaces de transformar mensajes legibles en mensajes cifrados, de tal manera que esta transformación se decodifique solo puede ser por la persona autorizada, ¿no? Y con todo esto también la criptografía simétrica tiene su característica principal, que es el emisor como el receptor del mensaje. Entonces, todos estos métodos conocidos para criptar son del DES, IDEA y el R5. Para que cómo podemos entender qué es la criptografía cuántica, pues una mejor es explicar el significado de cada término de su palabra, ¿no? Que es escribir de forma culta, y la criptología, que es la ciencia que se encarga de la técnica para ocultar la información. Bueno, con esto damos por terminado este tema, que es la criptografía. Por eso es importante conocer que todo, muchas veces los principales causantes de ataques en nuestra red son a las personas que quieren causar problemas o empleados o ex empleados que tienen algún problema con la empresa y salen dolidos, ¿no? Por eso hay que tener muy bien resguardado nuestras informaciones. Muchas gracias. Con esto toda la información fue tomada del libro de redes de computadoras.
les recomiendo que lean una leidita en el capítulo 8 de la criptografía. Y gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes. Gracias.